Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito, de Anurlisis y de todo lo que nos encanta saber sobre nuestras celebridades turcas. Hoy, prepúrense porque vamos a desentrar más menos a un misterio, vamos a descubrir un secreto inesperado que une a dos figuras que nos tienen completamente enganchados, Halil İbrahim Ceylan y su compau más menos era la bellísima Inés. Esos mismos que nos roban el aliento en cada escena, esos que irradian cómica, esos que nos hacen suspirar y preguntarnos, copyright hay de true, ese de las CU maras. Pues, rense fuerte porque hoy vamos a investigar a fondo y les voy a revelar lo que he descubierto. Pero antes de empezar con este jugoso chismecito, quiero pedirles un favor gigante, si aún no se han suscrito a su canal, corran a hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque les traigo siempre las últimas novedades, los secretos mejor guardados y los Anurlisis profundos de todo el mundo del espectáculo turco. Que no se lo pierdan. Y ahora vamos a sumergirnos en este intrigante misterio. Como saben, Halil İbrahim Ceylan es un actor turco que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y, seamos honestos, su atractivo innegable. Desde sus primeras apariciones en la pantalla chica, Halil ha demostrado una capacidad innata para conectar con el público, transmitiendo emociones con una autenticidad que pocos logran. Su mirada intensa, su sonrisa encantadora y su presencia copyright nica imponente lo han convertido en uno de los galanes codiciados del momento. Pero ayuda de su apariencia física, Halil es un actor dedicado y comprometido, que se entrega por completo a cada uno de sus personajes, investigando a fondo sus motivaciones y buscando siempre la verdad en cada escena. Su profesionalismo y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N lo han llevado a cosechar grandes éxitos y a ganarse el respeto de sus colegas y del público en general. No cabe duda de que Halil İbrahim Ceylan es una estrella en ascenso que tiene un futuro brillante por delante. Inés, por su parte, es una actriz que ha llegado para quedarse, una belleza con un talento impresionante que ha logrado cautivarnos en cada uno de sus proyectos. Su frescura, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones complejas la han convertido en una de las actrices prometedoras de su generación superíndice 3N. Inés tiene una presencia copyright nica magnética que atrae todas las miradas, y su talento innato para la actuación superíndice 3N le permite dar vida a personajes diversos y complejos con una facilidad asombrosa. Además de su talento actoral, Inés es una persona encantadora, con una personalidad arrolladora y un carisma innegable que la hacen destacar en cualquier ambiente. Su sencillez, su humildad y su cercanía con sus fans la han convertido en una figura muy querida en el mundo del espectáculo turco. Inés es una actriz versátil y talentosa que tiene mucho que ofrecer, y estamos seguros de que su carrera seguirá ascendiendo a pasos agigantados. Juntos han formado una pareja en pantalla que ha encendido la chispa de la curiosidad en todos nosotros. Y es que la cómica que proyectan es innegable, las miradas, los gestos, la complicidad, todo grita que hay algo Desde el primer momento en que compartieron escena, Halil e Inés demostraron una conexión superíndice 3N especial que trascendió la pantalla. Sus interpretaciones conjuntas son explosivas, llenas de pasión superíndice 3N, y de una energía arrolladora que atrapa al espectador desde el primer segundo. La forma en que se miran, en que se tocan, en que se entienden sin necesidad de palabras, es simplemente fascinante. Es evidente que entre ellos hay una química innegable, una conexión superíndice 3N que va allá de lo profesional y que ha despertado la curiosidad de todos sus fans. La pregunta que todos se hacen es, ¿será que esta química se limita a la pantalla, o habrá algo entre Halil e Inés? Pero copyright es ese algo copyright secreto inesperado es el que los une? Bueno, es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de mi investigación superíndice 3N, he descubierto que la conexión superíndice 3N entre Halil e Inés va mucho allá de lo profesional. No se trata solo de una buena relación superíndice 3N laboral o de una química actuada. No, hay algo mucho profundo, algo que se construye dúa a dúa y que se basa en pilares su superíndice 3 lidos. He seguido de cerca sus carreras, he analizado sus entrevistas, he revisado sus redes sociales y he hablado con personas cercanas a ellos, y todo apunta a que entre Halil e Inés hay una conexión superíndice 3N especial que va allá de la amistad. Primero, y esto es fundamental, he notado que comparten una pasión superíndice 3N inmensa por su trabajo.
Ambos son artistas dedicados, comprometidos con su oficio y con la misión superíndice 3N de dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto. Esto por supuesto genera una admiración superíndice 3N mutua y un respeto profundo que se traduce en una colaboración superíndice 3N excepcional. Los hemos visto en entrevistas donde se deshacen en elogios el uno al otro, reconociendo el talento y la dedicación superíndice 3N de su compau más menos ero o compau más menos era. Y no son simples cumplidos vacuos, se nota que hay sinceridad en sus palabras. Alil e Inés son dos profesionales que se admiran y se respetan mutuamente, y esta admiración superíndice 3N se refleja en la calidad de su trabajo conjunto. Cuando se juntan en el set, se crea una energía especial que se transmite al público y que hace que sus interpretaciones sean aún memorables. Pero la pasión superíndice 3N por el trabajo no es lo único que los une. También Copyright N he descubierto que comparten una visión superíndice 3N similar del mundo, una forma de entender la vida y de relacionarse con los demu, ese que es muy compatible. Ambos son personas humildes, sencillas y con un gran sentido de la responsabilidad social. Los hemos visto involucrados en proyectos Venu Copyright ficos, utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen y para ayudar a los MUDS necesitados. Esta conciencia social, esta empatua por los DMUDS, es un factor clave en su conexión superíndice 3N. Alil e Inés no solo son actores talentosos, sino que también Copyright N son personas comprometidas con su comunidad y con el bienestar de los DMUDS. Esta visión superíndice 3N compartida del mundo los une a nivel personal y les permite conectar de una manera MUDS profunda. Y aquí viene lo MUDS interesante, he notado que Alil e Inés se apoyan mutuamente en sus proyectos personales, incluso fuera del ucondiéresis vito actoral. Se les ha visto asistiendo a eventos importantes en la vida del otro, celebrando sus logros y brindándose apoyo incondicional en los momentos difíciles. Este apoyo mutuo, esta camaradería genuina, es una prueba irrefutable de que su relación superíndice 3N va mucho allá de lo superficial. Alil e Inés se han convertido en un pilar fundamental en la vida del otro, brindándose apoyo emocional y motivación superíndice 3N para alcanzar sus metas. Esta relación superíndice 3N de apoyo mutuo es una muestra de la confianza y el cariño que se tienen, y es un indicio de que su amistad es su superíndice 3 lida y duradera. Además he investigado un poco en sus redes sociales y he encontrado pistas muy interesantes. A menudo se comentan las publicaciones del otro, dejando mensajes cariu más menos osos y demostrando que es tú, pendientes de lo que hace el otro. Y no son simples me gusta o comentarios copyright ricos, son mensajes personalizados que demuestran que se conocen bien y que se preocupan el uno por el otro. Esto, por supuesto, no pasa desapercibido para los fans, que cada vez MUDS convencidos de que hay algo MUDS que amistad entre ellos. Sus interacciones en redes sociales son sutiles pero significativas, y demuestran que atentos a lo que hace el otro y que se preocupan por su bienestar. Estos más menos os gestos no hacen MUDS que alimentar la esperanza de sus fans de que su relación superíndice 3N trascienda la amistad y se convierta en algo MUDS. Pero el secreto inesperado que realmente los une, y aquí es donde quiero hacer hincapié copyright, es la capacidad que tienen de ser vulnerables el uno con el otro. En un mundo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es muy difícil encontrar personas en las que se pueda confiar y con las que se pueda ser autocopyrightico. Sin embargo, he notado que Alil e Inés han logrado crear un espacio seguro entre ellos, un espacio donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. En un medio tan competitivo y superficial como el del espectáculo, es muy difícil encontrar personas con las que se pueda ser vulnerable y mostrarse tal como uno es. Sin embargo, Alil e Inés han logrado construir una relación superíndice 3N basada en la confianza y el respeto mutuo, lo que les permite ser auténticos y sinceros el uno con el otro. He visto entrevistas donde se abren y comparten sus miedos, sus inseguridades y sus más menos os. Y lo hacen con una honestidad y una transparencia que es realmente conmovedora. Esta vulnerabilidad mutua, esta capacidad de mostrarse tal como son, es lo que ha creado un vínculo profundo y duradero entre ellos. Porque al final, la verdadera conexión superíndice 3N humana se basa en la autenticidad y en la capacidad de ser uno mismo sin temor al juicio. Alil e Inés se han permitido ser vulnerables el uno con el otro, lo que ha fortalecido su relación superíndice 3N y ha creado un vínculo especial que va allá de la amistad.
Esta autenticidad es lo que los hace tan especiales y lo que los ha convertido en una de las parejas Mood-S queridas del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, quiero aclarar que esto no significa necesariamente que Halil e Inés sean pareja sentimental. Lo que puedo afirmar con total seguridad es que su relación superíndice 3N es mucho Mood-S profunda y significativa de lo que parece a simple vista. Comparten una pasión superíndice 3N por su trabajo, una visión superíndice 3N similar del mundo, un apoyo mutuo incondicional y, lo Mood-S importante, la capacidad de ser vulnerables el uno con el otro. Estos son los pilares de una amistad verdadera, de una conexión superíndice 3N autocopyright, tica que trasciende las pantallas y que se mantiene firme a pesar de los altibajos de la vida. Si su relación superíndice 3N se convertirá o no en algo Mood-S, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que entre Halil e Inés hay una conexión superíndice 3N especial que los une a nivel personal y profesional, y que esta conexión superíndice 3N es lo que los hace tan especiales y tan queridos por sus fans. Y eso, mi gente, es el secreto inesperado que une a Halil Ibrahim Ceylan e Inés. No se trata solo de química en pantalla o de una buena relación superíndice 3N laboral. Se trata de una amistad profunda, de una conexión superíndice 3N autocopyright tica que se basa en el respeto, la admiración superíndice 3N y el apoyo mutuo. Una amistad que sin duda, seguirá floreciendo con el tiempo y que nos seguirá regalando momentos inolvidables en pantalla y fuera de ella. En resumen, hemos descubierto que la conexión superíndice 3N entre Halil Ibrahim Ceylan e Inés va Mood-S ayú de lo profesional, beisu, dándose en una pasión superíndice 3N compartida por su trabajo, una visión superíndice 3N similar del mundo, un apoyo mutuo constante y, lo Mood-S importante, la capacidad de ser vulnerables el uno con el otro. Esto crea una amistad profunda y autocopyright tica que trasciende las pantallas. Y bien, mi gente bella, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado descubriendo este secreto inesperado que une a Halil e Inés. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo un día Mood-S. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿qué copyright les parece esta conexión superíndice 3N entre Halil e Inés? ¿Creen que hay algo Mood-S que amistad entre ellos? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y si tienen algún otro tema que les gustaría que analizara en un superíndice 3Simo vídeo, no duden en sugerirlo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright son fans de Halil e Inés. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis superíndice 3 y más investigaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos.